Bueno, pues vamos a iniciar. Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida al Museo UNAMOY, este espacio del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Y esta mañana tenemos el honor de tener invitados de honor, porque hoy vamos a tener una actividad muy hermosa en el marco de la exposición La Universidad y la Ciudad, Crisol de Diversidades, que es una exposición que conmemora los 30 años del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad y que tenemos el placer de tener una exposición conmemorativa en nuestra sala Instantáneas Universitarias. Quisiera extenderles una invitación, porque quienes no lo han visitado, terminando este evento, pueden pasar al primer piso y conocer un poco más del trabajo del PUEC y cómo observa la ciudad desde distintas perspectivas. Creo que, no sé si me escuchan, pero bueno, continúo. Tengo el placer entonces de darles la bienvenida a este espacio. Y bueno, pues yo no quiero tardarme mucho, solo quiero invitarles a que puedan visitar la exposición. También estamos ya en un momento que empieza la temporada de Día de Muertos, entonces también invitarles a que visiten nuestra ofrenda que estamos por inaugurar. Y que la menciono porque también tiene un sentido relacionado con la charla que hoy vamos a escuchar. Tenochtitlan, la ciudad que habla. Y vamos a hablar precisamente de esas capas de historia que en este museo son muy evidentes, gracias a esa ventana arqueológica bellísima que nos permite tener esa perspectiva de los sucesos que han pasado por aquí. Entonces, bueno, sin más, quiero darle la palabra al doctor Javier Delgado, director del PUEC, quien nos va a dirigir unas palabras para presentar este conversatorio. Quiero agradecer a la maestra Patricia Ledesma, al arqueólogo Raúl Barrera y por supuesto a la maestra Lilia Rivero, quien va a moderar esta charla. Muchísimas gracias por su presencia y bueno, pues sin más, adelante Javier, por favor, muchas gracias. Buenos días, muy buenos días a todas y todos. Es realmente un gusto que nos acompañen en esta ocasión. Y como lo mencionó muy bien la doctora Claudia de la Garza, nuestra anfitriona, y aprovecho para agradecerte una vez más tu generosidad. Este evento forma parte de la conmemoración de los 30 años de trabajo del PUEC. Esto lo hemos hecho, no ha sido una sola ocasión, hemos tenido varios eventos a lo largo del año y todavía nos faltan un par por ahí. La semana que próxima es el cuarto congreso del PUEC, que ya también es un evento que se ha consolidado mucho, pero estos conversatorios que la maestra Lilia dirige, pues se han convertido en un espacio de transmitir una fase, digamos, pues no desconocida, pero poco atendida de nuestra ciudad, más allá de, digamos, de los discursos, vamos a decir, formales. Y por eso el día de hoy, con la invitación de nuestros ponentes, a quienes agradezco realmente su presencia, ya nos presentará, como debe de ser, la maestra Lilia Rivera. Entonces, pues bueno, pues muchas gracias, Lilia, gracias por el diseño del conversatorio. Tenochtitlan, la ciudad que habla. Gracias, Claudia, nuevamente por la funcionalidad. Pati, Raúl, gracias por estar aquí. Y a todas y todos ustedes, pues también, y esperemos que lo que se va a comentar aquí, pues avive nuevas formas de vivir nuestra ciudad. Yo me voy a permitir leer unas palabras que la maestra Lilia generosamente preparó para mí, así es de que si me atoro, todo es culpa mía, no de Lilia. Bueno, es Tenochtitlan, la ciudad que habla. La letrita es muy chiquita, ya cuando era viejito ya. La ciudad que habla. He visto nacer y morir civilizaciones.
generaciones. He sido testigo de su grandeza y decadencia, pero siempre he persistido. Siempre he sido la ciudad que renace, que se levanta de las cenizas como el fénix en la historia. Mi historia es un tapiz rico y complejo, tejido con hilos de diversidad y resistencia. Nací como ciudad en 1325, Tenochtitlan me llamaron y floté sobre las aguas del lago Texcoco. Fue la capital de un imperio poderoso donde dioses y hombres se mezclaban en un baile de poder y sabiduría. La conquista llegó y mi mundo se desvaneció. Fui rebautizada como Ciudad de México y mi identidad se transformó. Con el tiempo me convertí en la capital de la Nueva España, un crisol de mestizaje cultural. En el siglo XIX mi pueblo luchó por la libertad y la justicia. La independencia llegó y con ella una nueva era de cambio y expansión. Me convertí en la capital de la República Mexicana. El siglo XX me trajo la modernidad y la expansión, pero también desafíos y contradicciones. La Revolución Mexicana, la industrialización, la migración y la globalización moldearon mi rostro y mi alma. Hoy soy una ciudad vibrante, diversa y compleja. Mi historia es un legado vivo que se respira en mis calles, plazas y monumentos. Soy una ciudad que nunca duerme, que siempre se reinventa y renace. Soy la Ciudad de México, la ciudad eterna, con 7 siglos de historia y un alma que late con la pasión y la resistencia de su pueblo. Muchas gracias por esto y pues sin más, les doy la palabra. Pues muchas gracias y me voy a permitir leer las semblanzas de nuestros invitados el día de hoy. En verdad es un gusto y un placer estar con ustedes. La maestra Patricia Ledesma-Duchamp. Patricia Ledesma es arqueóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Desde 2015 es directora del Museo del Templo Mayor. Tiene una maestría en gestión de patrimonio por parte de la misma universidad, en la cual imparte clases a los alumnos de las licenciaturas de Arqueología e Historia en temas relacionados con legislación, patrimonio, epistemología y museos. De 2010 a 2014 fue jefa de carrera en la licenciatura de Arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, curadora de la exposición Una ofrenda a Xochipilli, Entre luces canta y llega el sol, y co-curadora de Revolución y Estabilidad, 30-40 años del Templo Mayor y Tetzahuitl, Los presagios de la conquista de México, con Eduardo Matos Moctezuma y Lilian Olivier, respectivamente. De ambos proyectos también fue coordinadora de los catálogos. Ha publicado artículos sobre patrimonio, museos y temas diversos sobre la cuenca de México en el posclásico tardío. Y nuestro segundo invitado, el arqueólogo Raúl Barrera Rodríguez, a lo largo de sus 36 años de desarrollo profesional, ha realizado 55 intervenciones arqueológicas en distintas regiones de la República Mexicana. Algunos de sus trabajos más sobresalientes son los realizados en los estados de Nayarit, Hidalgo, Guerrero, México, Oaxaca y la Ciudad de México. Actualmente, funge como director del programa de arqueología urbana del Museo del Templo Mayor de Lina. En este último, las investigaciones se centran en el corazón de la Ciudad de México, en el perímetro que en la época prehispánica comprendió el recinto sagrado de Tenochtitlan. Ha sido conferencista en distintos foros académicos realizados en México y en el extranjero. Cuenta con 122 publicaciones de carácter científico y de divulgación y ha sido curador de 34 exposiciones nacionales y en el extranjero. En el 2004 se hizo acreedor a la medalla Nayarit, máxima distinción que otorga el gobierno del estado, y en el 2023 al premio Grandes Valores en la rama de Historia y Divulgación, otorgado por el municipio Melchor Ocampo del Estado de México. Actualmente coordina los trabajos de investigación en los predios ubicados en la calle de Guatemala 16 y 24, lugares donde fueron descubiertos el templo de Hecatl, Quetzalcóatl y el Huitzonpantli de Tenochtitlan. Pues bienvenidos a nuestros invitados, un gusto en verdad tenerlos y pues organizamos este conversatorio para poder darle un poquito de más conocimiento al público, a quienes están viniendo a ver la exposición. Vamos a trabajar un poco con preguntas
A los dos, en un momento dado serán preguntas individuales, después pueden ser preguntas para ambos y los dos contestarán como mejor les acomode y se sientan más a gusto. Y entonces, bueno, pues empezamos obviamente con historia y fundación. Y esta pregunta es para Raúl. ¿Cuál es tu opinión sobre la fundación de México Tenochtitlán? Dale. Bueno, pues antes que nada, buenos días a todos quienes nos acompañan, a la directora del Museo Namoy, al director del PUEG, Lilia, y a la maestra Patricia Ledesma, directora del Museo del Templo Mayor. Pues es un gusto estar con ustedes para platicar sobre estos temas, ¿no? Sobre todo acerca de Tenochtitlan, que es el tema que nosotros trabajamos desde el punto de vista arqueológico. Y con relación a la fundación, bueno, vemos que habría que hablar, remitirnos a la migración que realizaron o que de acuerdo a los mitos, ¿no? de cómo los mexicas pues hacen este recorrido hasta llegar al centro de México y fundar su ciudad, ¿no? Entonces, ahí quisiera dar una opinión, desde luego que en este caso muy personal, porque es un tema que se ha estudiado, se ha trabajado mucho acerca de la migración. Hay muchos relatos, muchas fuentes que nos hablan sobre el origen, y que sabemos que, de acuerdo, sobre todo lo que más se conoce, pues es lo que se llama comúnmente como la tira de la peregrinación, ¿verdad? Que los mexicas pues salen de Aztlán, ¿no? De este lugar mítico, que es toda una historia mítica del lugar de donde parten, y que se vienen pasando por diferentes puntos, diferentes lugares, hasta llegar al centro de México, ¿no? Entonces, pues no se tiene seguridad, mucho se ha dicho de dónde se puede encontrar. Ha habido investigaciones de dónde puede estar el lugar de origen de los mexicas, de dónde partieron para hacer esta migración. A nivel arqueológico no se tienen evidencias, no se han encontrado. Se dice que se ha ubicado o ha habido propuestas de que provenían del sur de los Estados Unidos, de Nuevo México, de Guanajuato, de Nayarit, de la isla de Mezcaltitán. Desde luego que estos son propuestas. En la isla de Mezcaltitán ya se han hecho algunos trabajos arqueológicos, hay materiales cerámicos, pero son locales, que no tienen ninguna relación con lo mexica o azteca, ¿no? Entonces, hasta este momento lo que tenemos, que desde luego las fuentes históricas son valiosísimas. Detrás de todos estos mitos pues hay una verdad histórica que se requiere seguir trabajando. Por lo pronto no se tienen evidencias arqueológicas de los lugares de este posible lugar de donde proceden, si es que existió o no existió también. Esa es la realidad. Lo que sí se tienen datos más seguros es cuando ya llegan al centro de México. A partir de Tula para acá ya hay ciertos elementos, ciertas referencias geográficas de los puntos por los que van pasando. Y bueno, entonces creo que ahí hay mucho más que trabajar, hay mucho más que hacer. Y bueno, pues entonces, de acuerdo al relato de la migración, pues llegan por Tula, a una zona. Ya hay un lugar que se ha identificado como el Coatepec, una montaña que ahí está ubicada, y que de ahí ya podemos tener por lo menos más información que se relaciona con el mito para llegar aquí al centro de México. Y llegan a Chapultepec, y desde ahí pues continúan hasta fundar la ciudad. Y la ciudad, con base al mito, pues es donde su dios Huitzilopochtli, que era quien los venía guiando, le señalaba que deberían encontrar un lugar donde estaría un águila posada sobre un nopal y sobre una piedra. No, que desde luego esto es un símbolo, es una referencia que dice el mito. La realidad no lo sabemos si esto fue así o no, pero bueno, con base al mito, el lugar sería el Templo Mayor, donde se va a fundar su primer templo, muy sencillo, muy de materiales perecederos,
dice las fuentes y sobre todo en Durán, que la construcción del primer templo fue de materiales vegetales, porque no había ni otros materiales, no había piedra, entonces van a construir con base a materiales vegetales que estaban del lago para construir su primer templo, ¿verdad? Entonces, así es como empieza a fundarse la ciudad, empiezan a construir su templo, lo que más tarde sería la ciudad de Tenochtitlan. Y es un punto simbólico muy importante y que va a ser el centro de donde se va a generar, se va a construir podríamos decir, este gran pueblo, esta gran ciudad, y que se convirtió más tarde en un imperio, y que pues toda la ciudad pues tiene todo un simbolismo, y eso sería el origen de Tenochtitlan, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, fundada en un lago, qué complicación, ¿no? Y sobre todo en ese momento, ¿cómo haces esa gran estructura? Y en el transcurso de la historia, ¿qué sucedió con el lago? Qué buena pregunta, gracias. Igual me uno al agradecimiento a la directora, al director del PUEC por la invitación, a ti, Lilia, también por la gestión, y pues buenos días a todos. Y es algo que de pronto no nos damos cuenta o no pensamos. Primero, y eso lo escuché hace poco, saludo mucho a mi colega José Pedro, que tiene un programa muy bonito en el Canal 11 que acaba de salir, y él estaba diciendo que el origen no era aquí, sino era en Cuicuilco. Pero pues yo les tengo una noticia, Cuicuilco no tenía nada que ver con nosotros. Es más, yo no sé quién viva por aquí. De todos los que estamos aquí, ¿quién vive por acá? Bueno, pues técnicamente no somos oriundos de la ciudad como tal. O sea, esta ciudad la fundaron los mexicas y se la inventaron. O sea, aquí ni siquiera había terreno, para empezar, ¿no? Y eso es bien interesante. De pronto perdemos la longevidad histórica. Estamos ubicando a un pueblo que fue de los últimos que llegaron a la Cuenca de México. Este lugar tiene una historia desde los dinosaurios para acá. Era un lugar muy rico, muy fértil, con una variación de clima muy estable, precisamente porque estamos como en una olla de presión, una cuenca, ¿no? Por eso se llama Cuenca de México. Estamos rodeados por una serie de montañas que provocan que haya un lago, una cuenca endorreica, es decir, es un lago que no tiene salida, no hay un río que saque el agua, sino que es como una ollita. Y lo que ocurre con este lugar es que cuando llueve mucho, por ejemplo ahorita, pues tenemos una subida de esta agua y luego de pronto baja, ¿no? Entonces suben y bajan, y los asentamientos antes de Tenochtitlan estaban en la orillita. Cuando llegan los tenochcas, que ya Raúl nos platicó un poquito de la peregrinación, pues todo el lugar estaba ocupado. Y hay que ser honestos, la gente que ya vivía aquí no estaba muy contenta con esta nueva migración, que eso también es importante. Los mexicas no fueron los únicos que migraron. Tenemos historias de migraciones prácticamente en toda la historia de este país. Nos encanta andar caminando y nos encanta movernos del lugar, y estas nuevas migraciones que hay de nuestro país a Estados Unidos, por ejemplo, o esto que estamos viviendo ahora de Centroamérica, no es nuevo y seguramente no va a ser la última migración que haya. Entonces, como gestionar en los temas del PUEC, ¿no? Estas ideas de migraciones siempre han sido así. De hecho, Teotihuacán se ha estudiado, ustedes saben, esta calzada de los muertos que es enorme. Pues ¿para qué querían una calzada tan grande si en realidad los habitantes de Teotihuacán no eran tantos? Pero es eso, es una ciudad que está pensada para recibir visitantes de un ratito, temporales, porque era un santuario. Y lo mismo pasará después con Tenochtitlan. Les comento esto porque hay que pensar que la situación política del espacio cuando llegan los mexicas en 1325 ya era muy compleja. Había muchos lugares que estaban ocupados, había gente que ni siquiera hablaba el mismo idioma, teníamos náhuatl, teníamos otomís al menos, gente que tenía ya mucha historia previa, y además que no se llevaban muy bien. Eso también hay que mencionarlo. La diversidad de opiniones en este país siempre está. Sí. Es muy difícil que nos pongamos de acuerdo todos en una sola cosa, pero eso también nos da como una cierta efervescencia, ¿no? Hay mucha libertad de opinión, y eso creo que nos hace quienes somos.
Cuando llegan los mexicas ya todo estaba ocupado y lo único que les logran dejar es este islote que estaba lleno de víboras, esperando que las víboras se los comieran a ellos, y terminaron ellos comiéndose a las víboras, de acuerdo a las fuentes que menciona Raúl. Y ellos ya traían una tecnología que también es importante mencionar, no es una tecnología que ellos se hayan inventado, es una tecnología que aparece al menos en las primeras, las evidencias arqueológicas más cercanas en Xochimilco. Ellos son los expertos en esta famosa tecnología de chinampas, que seguramente muchos habrán escuchado. Los chicos más jóvenes cuando van a las trajineras en Xochimilco, pues lo que ven a los lados es precisamente estas chinampas, y es una técnica que se desarrolló en ese lugar porque el agua es muy somera, pero sí te permite generar una serie de cultivos. ¿Por qué en Xochimilco? Porque así como tenemos esta olla, ahí se hacía como una bahía. Si ustedes ven el mapa del lago de México, es como una bahía chiquita, entonces ahí no hay unos movimientos tan fuertes del agua, tampoco sube y baja tan fuerte el nivel, y lo más importante, había manantiales cerca, porque lo que requiere una chinampa para que sea fértil es que el agua esté corriendo, como esta idea hidropónica ahora que está muy de moda, más o menos así. Entonces los xochimilcas ya tenían bastantes años desarrollando esta técnica y los mexicas la empiezan a aplicar aquí. Cuando llegan empiezan a aplicar esta idea de chinampa primero para su templo mayor y van creciendo poco a poco esta isla que se convierte en la ciudad de Tenochtitlan. De acuerdo a los datos arqueológicos, lo más lejano al sur estaría por ahí ayúdame, es el metro... ¿Por Tláhuac? No, aquí la ciudad, ¿dónde terminaba? ¿Dónde estabas excavando tú? Ah, ya, es Chabacano. Por el metro Chabacano, por ahí más o menos estaba el límite de la isla. Tampoco somos una megaciudad como Teotihuacán, ¿no? Esta era chiquita, precisamente por lo mismo, porque la inventaron de cero. Del lado norte, lo más lejano es la Alameda, hasta ahí llegaba nuestra ciudad. Y por acá estaba por la Lagunilla. Ahí está, para que más o menos se den una idea de la extensión de la ciudad. El resto, Cuicuilco, Azcapotzalco, Tacuba, Iztapalapa, eran otros grupos sociales. Otros, que también es importante señalar, la ciudad se los comió. Se los comió y además nos homogeneizó. O sea, todos somos capitalinos, sí, pero el sustento de donde venimos no es el mismo. Y también hay que reconocer que el esfuerzo que hicieron los mexicas fue algo que nunca se había visto. O sea, para todos era una sorpresa la rapidez con la que crecieron y que fueran capaces de vivir encima del agua. La definición de Tenochtitlan, ustedes saben, ¿no? Cuando pensamos en París, pensamos en la Torre Eiffel. Entonces, imagínense que de pronto decimos, la ciudad de la Torre Eiffel, ya no es París, es la ciudad de la Torre Eiffel, y así se traduciría en otros idiomas. Lo mismo estaba pasando en Tenochtitlan. Sabemos de muchos otros pueblos que decían la ciudad en el lago. Ese era el nombre de Tenochtitlan en zapoteco, por ejemplo, o entre los tarascos. Porque para ellos era un milagro. O sea, que estas personas pudieran desarrollar una tecnología tan impresionante para poder sostenerse encima de un lago, pues fue una cosa fuera de este mundo. Y es algo que de pronto ya perdemos ahora, porque pues ¿dónde está el lago? Aunque no lo crean, sigue abajo, de pronto sale, de pronto nos da sus sorpresas. Yo los invito a que vayan a Templo Mayor. Tenemos en el nuevo vestíbulo una sección donde está un árbol prehispánico y ahí todavía tenemos este flujo. Entonces ahorita que hay época de lluvias tengo así de agua, controlada por supuesto por bombas porque no podemos permitir que se exceda el agua, pero y también Catedral y el metro tenemos una serie de bombas que están constantemente sacando el agua para controlar, porque el agua sigue acá abajo, aunque no lo creamos. Qué interesante. Sí. Y finalmente, después de tanto que hemos leído, tanto de fuentes primarias como de los viajeros que llegaron muy a los inicios, el simple imaginarse que ellos hablaban de México Tenochtitlan como la Venecia de América, verdaderamente debe haber sido una locura, ¿no? Y entonces, en ese sentido, creo que, y con relación a lo que acabas de comentar, ¿cómo era la ciudad de Tenochtitlan? O sea, en el momento en que empiezan a hacer todo este crecimiento con
incluso de Chinampas, ¿cómo empieza a conformarse? Siento que es una ciudad sobre el lago. Ya cuando llegamos a la época del gran esplendor, ¿cómo era la ciudad de Tenochtitlán? Sí, bueno, la ciudad debió ser impactante en su momento, ¿no? Porque ya lo decía la maestra Patricia, era la ciudad del lago. Entonces, y fue, si no es que la urbe más grande del mundo en su momento. O sea, fue para su momento, una urbe enorme, una ciudad lacustre y que debió ser impactante para los pueblos de Mesoamérica, ¿no? Y bueno, para los ibéricos que vinieron igualmente. Pero debió ser impactante y sobre todo por su forma, por su diseño, porque el Templo Mayor es el centro, lo que dice el maestro Matos, es el axis mundi, de su universo, ¿no? Entonces, y la ciudad fue trazada con base a los ejes cardinales, o sea, es un espejo del universo. Eso es Tenochtitlan, entonces, por lo tanto, es una ciudad sagrada. O sea, debió ser no únicamente Templo Mayor, no. Toda la ciudad era una ciudad sagrada que debió generar un impacto muy fuerte a quienes acudían a Tenochtitlan, ¿no? De otros pueblos, por ejemplo, que dirían, vamos a Tenochtitlan, debió ser impactante poder llegar y poder venir a Tenochtitlan, ¿no? Entonces, pero así surge la ciudad con su primer templo, que es simbólico, y el tema de los mitos también, como les decía, son muy importantes, pero también es una historia, finalmente es una historia mítica, que no sabemos la realidad si existe el Aztlán o no existe, o a lo mejor no existe, o a lo mejor existe más cerca de lo que creemos, ¿no? No tan lejos, ¿no? Entonces, pero lo importante es que esos mitos tienen una función social y que van a influir para un desarrollo. Quizás ahí está el éxito de los mexicas a través de estos mitos, ¿no? de fundación y de desarrollo de su ciudad, y que la ciudad va a trazarse con base a 4 ejes que son los puntos cardinales y que son las calzadas de Tlacopan, que va hacia el oeste, que hoy es la calle de Tacuba, que sigue existiendo, la del Tepeyac, que quizás sea la calle de Argentina, que va hacia el norte, la calzada que va hacia el oriente, que es la continuación de la calle de Guatemala, que se va hacia Congreso de la Unión, y la calzada Iztapalapa, que hoy ocupa la avenida José María Pino Suárez, ¿verdad? Esos ejes de la traza de la ciudad actual siguen existiendo, son ejes prehispánicos, o sea que de la traza prehispánica yo creo que queda mucho. Desde luego que cuando cae Tenochtitlan y que la destruyen, que toman la decisión de destruir y que van a trazar la nueva ciudad, se apoyan con base a estos ejes. O sea, el trazo prehispánico sigue existiendo hoy en día, y entonces la ciudad prehispánica pues tenía su centro ceremonial donde vivían los dioses, que dice Sagún que eran de aproximadamente 78 templos, ¿verdad? No sabemos si eran más o eran menos, todavía eso quizá algún día se pueda saber, pero por lo menos había alrededor de 78 templos y que estaban delimitados por un muro, una plataforma perimetral. Arqueológicamente se ha venido avanzando, ya se conoce más, pero nos hace falta mucho por conocer todavía, ¿no? Y entonces la ciudad estaba conformada con base a estas calzadas que conformaron 4 cuadrantes, que hoy conocemos como parcialidades, pero que también se les conocía como los campan, ¿no? Los campan, que son estas parcialidades y que tenían una serie de barrios dentro de estos campan, y que la ciudad fue creciendo
La ciudad se funda en un islote no muy grande, pero pronto ese islote se ocupó y hubo la necesidad de que la ciudad siguiera creciendo, y la solución fue, ya lo decía la maestra Patricia, a través de las chinampas, esa gran invención de las chinampas, que tenían una doble función: podrían servir para el cultivo y para el autosustento familiar, pero también como una forma de urbanización, para la construcción de sus casas. Y los mexicas realmente, a diferencia nuestra, ellos sí lograron tener un equilibrio con el agua, ¿no? Exacto. Su medio de transporte eran las canoas, había inundaciones, por supuesto, pero ellos convivieron con el agua. Y lo comenta Patti, el agua sigue existiendo a 6 metros de profundidad del subsuelo, ahí está el agua. O sea, los lagos siguen existiendo, aunque cada vez vamos agotando el agua, porque ya ven que la estamos extrayendo. El 70% del agua que consumimos viene de los mantos freáticos, y por eso tenemos este hundimiento diferencial del centro de la ciudad, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo creo de esta ciudad, que muy compleja y que se relaciona con muchos mitos, con mitos de origen, con sus mitos de fundación y con otra serie de mitos, y toda la ciudad en sí. Los barrios también tenían sus propios mitos, ¿no? Una ciudad pues muy bien organizada y muy bien trazada. Sí, de hecho, yo recuerdo haber leído un pasaje de Bernal Díaz del Castillo en donde se asombra del mercado de la ciudad gemela, ¿no? Tlatelolco, diciendo que es el espacio más grande que ha visto, con más cantidad de gente, más ordenado y disciplinado, y aún lo referencia a los mercados de Medio Oriente, ¿no? Que eran enormes. Decía que nunca había visto algo como el mercado de Tlatelolco. Pero y en ese sentido, y retomando el comentario, Pati, de los habitantes de las orillas de las cuencas y de las rivalidades, ¿cómo era la situación con los vecinos, pues? O sea, con Azcapotzalco, con Iztapalapa, con Coyoacán, con el señorío. ¿Cómo era la relación de los mexicas con los demás habitantes de la cuenca? Siempre ha habido en Mesoamérica una tradición diplomática muy interesante. Hay una serie de rituales precisamente como para respetar esa otredad, pero tampoco era una cosa muy pacífica, ¿no? Y lo que quizás sí vinieron a romper los mexicas fue la rapidez con la que lograron dominar un montón de ciudades. Las primeras que dominaron pues fueron a los vecinos, y luego fueron creciendo en un momento muy corto de tiempo. No fueron los primeros, también eso hay que, otro mito que por ahí surge, ¿no? Que ellos eran malvados y eran los únicos y los tenían. Sí, ¿no? Porque siempre ha sido así. Desde después de Teotihuacán hasta ahorita, sabemos que normalmente había un centro hegemónico que era el que marcaba el ritmo de todas las regiones. Y primero, después de Teotihuacán, hay una crisis a nivel del centro de México, entonces surgen muchas ciudades, Cacaxtla, Xochitecatl, pero estas también lo que hacían era controlar a sus regiones cercanas. Tula pasó lo mismo. Cuando llegan los mexicas, el lugar central era Azcapotzalco, y Azcapotzalco también tenía tributarios que había conquistado militarmente y a los cuales les pedía tributo. Unos de ellos eran los propios mexicas. Si los mexicas no se hubieran liberado, a lo mejor estaríamos hablando en el centro de Azcapotzalco y no aquí. ¿Quién sabe, no? O a lo mejor en otra ciudad, a lo mejor en Tula hubieran regresado a Tula, o a lo mejor en Iztapalapa, porque sabemos que Iztapalapa era un centro neurálgico de toda la gente que salió de Tula entre 1200 y 1300. Entonces hay una efervescencia política que también eso de pronto no se comprende. Cuando, por ejemplo, llega Cortés, muchos de mis alumnos me preguntan, bueno, ¿y por qué no se unieron todos? O sea, si sabían que venía así como las películas estas de Hollywood, ¿no? Donde todos los seres humanos nos unimos para contrarrestar al enemigo. No, o sea, eso no va a pasar ni aquí, ni ahora, ¿no? Hay tantos intereses, va a ser muy difícil que ante una invasión
Corea del Norte y Corea del Sur olviden sus diferencias para unirse en un sol, va a ser muy difícil. Los seres humanos siempre estamos con intereses, con políticas, con intrigas, con esta cosa que es tan humana, y lo mismo estaba pasando aquí. Entonces tenemos muchos grupos que eran obligados a pagar un tributo. Como les digo, a los primeros que los mexicas conquistan una vez que se independizan son a sus vecinos cercanos. Por lo primero que van es por Xochimilco, porque Xochimilco es el granero sigue siendo el granero de este país, les comento. La tradición nosotros que tenemos los del centro de México de comer verduritas y todo eso, se lo debemos a Xochimilco, porque ellos son los productores de toda esa verdura que nos está llegando. Pero lo interesante con los mexicas es que, a diferencia, por ejemplo, de Roma, donde lo que hacen los romanos es ir conquistar e imponer el idioma, dejar un general romano para que gobierne y cambiarles, incluso imponerles la arquitectura, y ahora vas a tener un teatro romano y vas a tener no sé qué, ¿no? Entonces tenemos mini Romas a lo largo de toda Europa. Aquí no. Aquí los mexicas decían, yo lo que quiero de ti es tributo, que me vas a traer acá, no más. Tú puedes seguir adorando a quien quieras, puedes seguir hablando lo que quieras. ¿Quieres adorar a otros dioses? Bienvenido sean. Es más, yo me voy a traer el tuyo para acá porque también lo voy a adorar. Era una forma de conquista diferente. Y eso también, pues, lo que permite es que haya igual, ¿no? Como muchas mini revoluciones. Por eso a Cortés le fue tan fácil convencer a la gente de unirse. Pero tampoco era una unión homogénea, ¿no? También hubo gente que se separó, hubo gente que lo abandonó a la mitad de la guerra, que pensó que iban a ganar los tenochcas y se regresaron acá. O sea, es una cosa muy, muy movible, ¿no? Que de pronto no tomamos en cuenta, y pensando también, o nuevamente, en esta ciudad que siempre tiene un montón de intereses por todos lados. Y como bien dices, ¿no? Con un sentido de la diplomacia impresionante, porque mucho de la fortaleza que tuvieron fue también por las uniones familiares, ¿no? De que se casaba la hija del tlatoani con el cacique de otro área de la cuenca, y entonces empezaba a hacer esa fortaleza. Pero finalmente, cuando llega el momento del encuentro de las dos culturas, cuando llega Cortés, ¿cómo afecta a los aliados indígenas de la ciudad de Tenochtitlan? ¿Y cuál es finalmente el resultado de esa alianza y de esa situación que se da en el momento de la conquista, ¿no? O sea, que al final crea nuestra identidad nacional. Es bien complicado, porque aún teniendo tantas rivalidades, en un momento dado logramos conjuntar una unión de diversidades para acabar creando nuestra propia identidad. Pues sí, ese es como el gran reto. Les decía, finalmente Tenochtitlan sí es una ciudad hecha con el esfuerzo de mucha gente, que de pronto conjuntó mucho poder, que era una maravilla, ya lo decía Raúl, y lo hemos platicado él y yo. La ciudad estaba diseñada para que no te olvidaras nunca de que habías venido aquí. Y lo seguimos viendo, ¿no? Cuando ustedes van al Museo de Antropología y ven esas esculturas enormes, preciosas, complejas, no se olvidan de ellas después. O sea, si uno ve la Coatlicue, yo les puedo preguntar 2, 3 años después, oye, ¿te acuerdas de la Coatlicue? Y les apuesto que se acuerdan, ¿no? Y eso para la gente del extranjero igual, porque es una ciudad que estaba pensada para impactar y también para invitar a que fueran aliados, ¿no? Tampoco es una cosa gratuita. Pero Cortés por ahí tuvo la oportunidad de fundar su real en Coyoacán, por ejemplo, y ahí tenía, todos sabemos, una casa, pero él decidió regresarse aquí precisamente por la importancia política y simbólica que era esta ciudad. Entonces, y tampoco dejó que los indígenas se quedaran aquí. Iba a ser mucho menos difícil por la misma ideología que ellos traían, ¿no? Ellos estaban acostumbrados precisamente a una ciudad terrestre. Entonces, imagínense de pronto que todos nos fuéramos a vivir a Venecia, donde tú no puedes salir de tu casa si no tienes un barquito, ¿no? O una lanchita para navegar. Lo mismo estaba pasando acá. Entonces, pero la decisión fue política, porque sabían que si dejaban a los indígenas solitos acá, se les iban a rebelar. No había de otra, porque los mexicas siempre fueron muy, muy rebeldes. Y por otro lado, políticamente era importante seguir dando el mensaje de que era como una continuidad de esa como polo de gravedad que fue Tenochtitlan y que sigue siendo. O sea, nuestro centro, nuestro corazoncito está aquí,
Y todo el mundo cuando llega de visita a la Ciudad de México, de alguna forma llega aquí. Y llega a caminar, lo platicábamos también con Raúl, ¿no? A la gente nos gusta mucho caminar. Y siempre andamos así por todos lados. Y este centro de la ciudad es así, ¿no? Y no sé si Raúl nos quiera comentar algo del tema de la conquista, porque finalmente él como arqueólogo, pues, él es el que ve justo estos cambios cuando excavamos, pues de los pisos prehispánicos y de pronto lo colonial, ¿no? Que ya es otra cosa, ¿no? Sí, pues es muy interesante este tema, ¿no? Y pues sobre todo lo que es el centro histórico de la ciudad, pues tiene evidencias culturales de diferentes momentos, desde época prehispánica hasta el día de hoy, ¿no? Y diferentes, podríamos decir, restos de ciudades que están sepultadas desde época prehispánica, y pues la Ciudad de México pues ha tenido, es una ciudad viva, ¿no? que sigue su curso, que sigue adelante, pero que ha tenido momentos de destrucción. O sea, las ciudades del pasado se han destruido por diferentes motivos, incluso por cuestiones de tipo natural, ¿no? Fenómenos naturales, los temblores, las inundaciones, han destruido las ciudades, y eso lo vemos en el dato arqueológico. Por ejemplo, de los primeros años de la época virreinal, prácticamente no tenemos edificios históricos de esa época actualmente. No, la pregunta es ¿por qué? ¿No? O fueron destruidos intencionalmente, o fueron destruidos por cuestiones de tipo natural. Entonces creo que en parte ha sido por cuestiones naturales, ¿no? Como son los sismos. Entonces en las excavaciones sí encontramos restos de las primeras casas de la época virreinal, o lo que conocemos como contacto de los primeros años después de que cae Tenochtitlan. Sí se encuentran restos de estas casas, que es muy difícil que esas casas hayan continuado adelante. Generalmente lo que tenemos son de siglos posteriores, ¿verdad? De los edificios más recientes. Y pues, pues la conquista, cuando llegan, pues sabemos que vienen, cuando Hernán Cortés se entera en Veracruz de la existencia de Tenochtitlan, pues de inmediato le surge el interés por llegar, por venir, ¿no? Y pues se le unen, como bien dice Patti, se le vienen uniendo pueblos en su camino. Se le va estableciendo alianzas, se establecen alianzas, ya es un contingente mucho mayor, porque lo que buscan es liberarse del yugo al que estaban sometidos por los mexicas, ¿no? Ya no soportaban esa imposición del pago de tributo, entonces tenían la necesidad de liberarse, los pueblos indígenas. Y se le unen, y son miles y miles de indígenas que son los que llegan a Tenochtitlan, y si no fuera por ellos, Cortés no hubiera logrado, era imposible, porque Tenochtitlan y la Triple Alianza era el imperio, eran pueblos poderosos, ¿no? Entonces era imposible. Entonces prácticamente quienes tomaron la ciudad finalmente fueron los indígenas, pero Cortés, pues hábilmente, pues supo aprovechar toda esta situación, toda esta inconformidad, y desde luego que también la conquista fue muy fuerte. Hubo mucha destrucción, ¿verdad? No, los ibéricos o hispanos, pues también causaron muchos problemas, hubo mucha destrucción. Tenochtitlan, cuando toman la decisión, que primero habían pensado que se establecería en Coyoacán, y bueno, y que finalmente toma la decisión Cortés, que sería exactamente sobre Tenochtitlan. Entonces toman la destrucción de destruirla, y la destrucción, hay que decirlo, porque eso lo vemos en el dato arqueológico, la destrucción fue severa, fue con una gran crueldad la destrucción de Tenochtitlan. Tenochtitlan sigue existiendo, claro que sí, ahí están los restos, pero lo que es la última época de ocupación, de esa nos queda muy poco, muy poco. Por eso es que es importante conservar
los testigos arqueológicos de la última etapa de ocupación, porque nos quedan muy pocos. Lo que conocemos más son de épocas anteriores, de la época de Ahuizotl, de época de Axayácal, y así sucesivamente, es lo que se conserva más en el contexto arqueológico. Pero lo que fue en ese momento de la caída de Tenochtitlan, en 1521, la destrucción fue bastante severa. Y los materiales, las mismas piedras, y con las mismas manos indígenas, van a construir la nueva ciudad, la ciudad virreinal. Entonces, pues es lo que vemos, ¿no? en este proceso de la ciudad, y afortunadamente pues nos queda mucho de lo arqueológico, y que pues es necesario seguir investigando, y también quiero decirles que no lo conocemos todo. Al contrario, cada vez que excavamos y encontramos, nos surgen más dudas, más preguntas, y seguramente nos falta mucho por conocer. Y ya nada más para terminar con esta parte, algo decía Patti, de que la ciudad, o cuando se funda la nueva ciudad, ya de época virreinal, van a reutilizar muchos elementos prehispánicos, como ya les decíamos, las calzadas, pero también en cuanto al uso de los edificios, ¿no? Como la Catedral Metropolitana, que está dentro de lo que fue el recinto sagrado. Va a seguir la vocación, aunque ya en otro momento y con otra ideología quizá, pero tratan de suplantar, ¿verdad?, el zócalo que ya existía, la explanada en época prehispánica. Aquí estamos sobre lo que se fundó la Real y Pontificia Universidad, aquí, en el Museo UNAM hoy, pero debajo tenemos los restos del Tepuzcali, ¿no?, de una escuela, de un colegio prehispánico mexica, y yo creo que no es casualidad que hayan ubicado aquí la Real y Pontificia Universidad y Palacio Nacional. Están los restos del Palacio de Moctezuma Xocoyotzin. Sí, completamente. Y bueno, yo sé que 1 hora es apenas una probadita, pero pues yo quiero cerrar este conversatorio haciéndole la pregunta que no podremos irnos sin hacerla, y es que dentro del programa del Museo Templo Mayor, con tu programa de arqueología urbana, tienen nuevos descubrimientos que nos inviten para que, pues, no solo los presentes aquí físicamente, sino que estamos en una transmisión en vivo con mucha gente en línea, que nos inviten a sus nuevas posibilidades de conocimiento. Sé que todavía algunos de los lugares están cerrados, pero que nos platiquen un poquito de los nuevos descubrimientos que tienen ustedes. Bueno, miren, el programa de arqueología urbana fue creado en 1991 por el maestro Eduardo Matos Moctezuma, y este programa trabaja el espacio que comprendió el recinto sagrado de la ciudad prehispánica. Desde luego que los objetivos o los intereses del programa de arqueología urbana no únicamente es lo prehispánico, sino también todo este proceso cultural de ocupación de esta parte del centro histórico hasta el día de hoy. O sea, es conocer todos estos, cómo se fue dando todo este proceso cultural desde época prehispánica, incluso hasta antes de la fundación de México Tenochtitlan, ¿no? Todo lo que sea presencia humana está dentro de los intereses de investigación. En nuestra, podríamos decir, nuestra área de estudio, este programa trabaja de manera permanente, está adscrito al Museo del Templo Mayor, ¿no? Y se viene haciendo pues un esfuerzo muy grande de intervenir, de investigar y también de proteger este patrimonio que se encuentra en el subsuelo, que no es nada fácil, es todo un reto. De verdad, esta ciudad, entre más la conocemos, más la queremos, más la amamos y más la respetamos, porque vivimos en el lecho lacustre. Imagínense el esfuerzo, la adversidad para que esta ciudad siga viva, siga existiendo, cuando sabemos que abajo tenemos agua, y que
quizás hasta 70 metros de profundidad de arcillas inestables. Para llegar podríamos ir a terreno sólido, a capa dura, puede haber hasta 70 metros, o quizás en algunas partes hasta más, ¿no? Entonces, vivimos en un sedimento lacustre, y eso es es un esfuerzo enorme para que esta ciudad, sobre todo para proteger y conservar los edificios históricos actuales, que también tienen un gran valor y que son parte de nuestra herencia cultural y que hay que cuidar, hay que protegerlos. Entonces, es un esfuerzo en el que trabajamos, nos ayudamos entre los mismos ingenieros, arquitectos, propietarios de inmuebles, instancias de gobierno, porque para nosotros sería, como arqueólogos, tiene que ser un esfuerzo conjunto entre todos para lograr estos objetivos, porque yo soy arqueólogo, pero excavamos y a lo mejor se nos puede caer, ¿no? Algo, un edificio, entonces necesitamos de la asesoría de un estructurista, entonces somos muy cuidadosos en ese sentido, y vamos encontrando las soluciones. Nosotros tenemos la necesidad de proteger el patrimonio, pero también hay necesidades de que la ciudad, y en esa manera nosotros también apoyamos, porque de manera coordinada buscamos las soluciones, y pensamos que sí puede convivir el pasado con el presente, que no es una tarea muy difícil, no es fácil, pero pues se está haciendo, y estamos trabajando algunos proyectos como es el Huayzonpantli, que estamos trabajando desde el año 2015, el templo de Hécar sobre la calle de Guatemala. Algunos de estos espacios llevan tiempo y no todos se pueden abrir, también hay que ser claros, ¿verdad? Porque tienen sus problemáticas y en algunos casos, quizá algunos sí va a ser posible que se puedan exponer, que se puedan abrir al público, pero no siempre tampoco depende de nosotros, porque estamos supeditados a las necesidades, a las mismas obras, y vamos siguiendo los cursos de estas obras, y ya en su momento algunos espacios se pueden abrir al público. Esa es la manera, ¿no? Pero pues hay muchos más que sí se pueden visitar en este momento, ¿no? Bueno, y ustedes tienen hace no mucho que abrieron un espacio en donde se puede ver todas las maquetas de lo que es Templo Mayor, que me pareció un espacio increíblemente didáctico. Creo que es la única manera de poderlo poner en visual, porque es tan complejo el entender lo que es todo el espacio del recinto sagrado. Entonces yo invitaría a nuestros compañeros que nos están viendo y escuchando que vayan a ver ese espacio para comprender esta grandeza del Templo Mayor a través de toda este espacio de maquetas que están explicadas cada una, ¿no? Entonces, a mí este lugar me pareció fundamental para comprender parte de nuestra historia tan importante. Y bueno, algo clave que dijiste, Paul, que nosotros venimos insistiendo en el programa universitario, es el trabajo transdisciplina, ¿no? Evidentemente se necesita la ayuda del estructurista, la ayuda del antropólogo, del arqueólogo, o sea, de todos los que estamos trabajando en patrimonio. Necesitamos la ayuda de todos, no solamente como opinión, sino como parte fundamental activa en los procesos de conservación para poder tener resultados todavía mejores, ¿no? Entonces yo quisiera ver si alguien del público tiene alguna pregunta para poder iniciar el proceso de cierre del conversatorio, para con mucho gusto pasarles la palabra. Bueno, pues muchas gracias por compartirnos toda esta información. Mi pregunta sería, al ser Tenochtitlan una ciudad sagrada, todos podían ingresar a ella, y en este sentido también el tema de la movilidad. Un poco la maestra Patricia mencionó como que solo si tenías una canoa podías movilizarte, pero no sé si había otras formas como transporte público de ese momento o alguna otra forma de movilizarse. Fíjate que está bonita tu pregunta. Primero, la ciudad no era sagrada, lo que era sagrado era el centro.
es donde estamos ahorita nosotros, ¿no? Que Raúl ha calculado que son 3 cuadras a la redonda. Este era como el santuario. Era así como, no sé si han ido a la villa, ¿no? Que es un lugar grandote donde hay distintas capillitas. Lo mismo está pasando acá y todas las ciudades tenían un espacio sagrado. Dependiendo de qué tan importante era la ciudad, pues era más grande o más chiquito, ¿no? Pero era como un lugar sacro. Y a ese sí no había acceso franco todo el tiempo, toda la vida. Y eso es bien interesante también, como arqueólogos lo hemos visto, como siempre empezamos así como muy horizontales y de pronto empezamos a poner barreras, empezamos a subir las rejas, empezamos a poner cámaras de seguridad y eso ha pasado siempre, ¿no? Y lo mismo pasó en Tenochtitlan. Entonces ya cuando llega Cortés, aquí a donde estamos nosotros, solo entraba la gente en ceremonias especiales, cuando había una fiesta particular, y el acceso era a través de unos como controles, así como lo que está pasando aquí en la calle. Y en el tema de transporte, pues sí, nos tuvimos que cambiar el chip de 1525 más o menos, que empezó ya la transformación, de ser una ciudad lacustre, se cambió el chip a una ciudad terrestre, y antes era vivir en el lago. Entonces era, no sé si han ido a la parte, no a la parte céntrica de Xochimilco, sino a los linderos, donde están las casas, y las casas, todas las casas tienen un puentecito que como que brinca justo el lago, pero tienen un pedacito como para poder caminar. Pero justo por eso tenemos tantos problemas de movilidad en esta ciudad, porque estaba diseñada para ser navegada, no para ser en caballos, en carretas, menos en carros. Por eso tenemos tantos conflictos acá, porque estaba pensada nada más para hacer. Y ahora, pues, y justo lo estaba viendo en Twitter en la mañana, ahora que lo mencionas, pues era una ciudad chiquita, o sea, si te querías transportar, pues era caminando y llegabas acá. Y el lago hemos descubierto también que es el transporte acuático es una cosa muy fácil para transportarte, o sea, llegas muy rápido a los lugares, tienes la capacidad de traerte cosas muy pesadas en canoas, aunque usted no lo crea. Gracias por la pregunta. Hola, buenos días. Yo, aprovechando de que mencionan el Huizompantli, quería preguntar si ya están los estudios para determinar la procedencia de los individuos que ahí encontraron en el Huizompantli. Si ya tienen indicios de dónde venían. Sí, seguimos trabajando con los análisis, ¿no? Esto nos va a llevar tiempo y ese es uno de los temas de investigación y estamos en esa etapa, ¿eh? Resultados todavía no los tenemos, pero estamos ya, porque queremos conocer la procedencia de estos individuos, hacer los estudios genéticos y también de datación, pero estamos en esa etapa, ¿no? Generalmente este tipo de investigaciones llevan su curso, llevan su tiempo, ¿no? Y bueno, pues seguramente nos va a llevar algunos años el trabajo, ¿verdad? Así es. No es una pregunta, sino un comentario. Me encantó los 3 verbos que usan ustedes: descubrir, investigar y proteger. Yo creo que proteger debe ser bien difícil, ¿no? Pero qué bonito. Sobre todo para los, perdón lo que voy a decir, para los estructuristas, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos un basamento y necesitamos protegerlo, pero tenemos un edificio histórico arriba, entonces hay que buscar una solución. Entonces muchas veces, si había que reforzar la cimentación, pues tiene que buscar otra alternativa, o si la cimentación que tenían programada era de determinada manera, ahora la van a hacer diferente, buscar otra solución, pero sí se puede, ¿eh? Hay soluciones, claro que las hay, por supuesto, en la que pues sí tenemos que, porque ya lo hemos comentado, necesitamos trabajar conjuntamente para ir encontrando las soluciones. Buenas tardes, muchas gracias por la información que nos están dando, muy interesante. Siempre he pensado la ciudad como el origen de nuestra ciudad, como la historia misma, una referencia muy importante para el desarrollo urbano.
ahorita justamente se hablaba de la parte de la movilidad y este tipo de cosas. Me surge una pregunta. ¿Han hecho excavaciones, han hecho hallazgos sobre la parte de infraestructura arqueológica? Por ejemplo, la ciudad siempre se ha mirado hacia las conexiones que tiene hacia la parte de entroterra, pero se tiene un poco olvidada la parte de la garita, lo que era la garita, que era el antiguo puerto de llegada de la parte de Texcoco. Y es esencial para el desarrollo de la ciudad y para el crecimiento de la misma. Se han hecho descubrimientos acerca de arqueología, de vestigios de infraestructura urbana en esos términos. Gracias. Sí. Que nos serviría como referencia para un poco para solucionar gran parte de nuestros problemas, sobre todo en nuestra relación con lo que era el lago. Que el lago se desecó, pero de todas maneras lo que alimentaba el lago nunca se ha solucionado porque siguen lloviendo, siguen llegando las escorrentías a la parte del fondo de la tierra. Gracias. Pues no sé si vieron por ahí hace poquito un video de San Ángel ahora que llovió un montón y que así se veía, ¿no? Cómo estaba, porque el agua siempre, lo platicaba con Raúl, siempre tiene memoria, ¿no? Y de pronto, como que hubo un momento en el que perdimos esa conexión con la razón de ser de por qué las cosas estaban donde estaban. Y los arqueólogos, no nosotros, porque eso sí hay que aclarar, Templo Mayor se dedica solamente a esta parte de la ciudad Tenochca. No podemos hablar de todo porque es un proyecto que tiene claros los objetivos, pero tenemos colegas en salvamento arqueológico que son los que se dedican a hacer los estudios de otros puntos de nuestra ciudad, ahora sí no solo hablando de Tenochtitlán, sino de la actual Ciudad de México. Entonces han excavado en Azcapotzalco, en Cuicuilco, en Iztapalapa, y ellos sí han tenido oportunidad de encontrar estos pedacitos de la infraestructura original de la ciudad. Tenemos una colega, por ejemplo, que estuvo trabajando ahí por el Mercado de San Juan, a 3 cuadras hacia atrás, y ella encontró parte del embarcadero. Entonces encontró los pilotes y encontró un pedacito donde seguramente estaban llegando las canoas, que era otra de las esquinitas de la ciudad que ya platicó Raúl. Entonces sí tenemos como estos pedacitos de este gran rompecabezas y de pronto pues la idea es ir como recuperando esa información y esperando que en algún momento logremos como estabilizarla. Por ahí hay un libro que editó el profesor Matos con la Dirección de Aguas de la Ciudad de México, que habla de estas cosas. No es muy fácil de conseguir, lo tenemos en la biblioteca acá en el museo por si les interesa, y hay una arqueóloga de Chapultepec, por ejemplo, que ella nos va explicando cómo estas cajas de agua que venían desde Chapultepec, ustedes saben que el agua del centro era salada. O sea, tenían que traerse el agua, y lo mismo pasa ahora en la Ciudad de México. El agua potable nos la tenemos que traer de otro lado, y uno de los principales puntos de abastecimiento del agua en la Ciudad de México era de Chapultepec. Entonces, esta arqueóloga que trabaja allá, Lourdes, que le mandamos un saludo, ella nos hace un estudio de por dónde va bajando esta agua con una idea de gravedad. O sea, también es un desarrollo. Yo les decía a alguien, si para algo eran buenos los mexicas, eran ingenieros hidráulicos, eran lo mejor que teníamos. Y hemos encontrado arqueológicamente estos restos de cómo se está trayendo el agua para acá, que después algunas de estas cosas se van a retomar por la Nueva España. Por ejemplo, se hace un nuevo acueducto desde Santa Fe, imagínense, desde allá, se traían el agua para acá, y también se han encontrado las evidencias de esos pedacitos. Pues son pedacitos chiquititos, no crean que es así la gran obra, no. Y también, como dice Raúl, pues sí, va a ser muy difícil que tuviéramos eso expuesto, siendo que necesitamos una conexión entre el periférico y el centro, o una nueva estación del metro. Entonces es una ciudad compleja. Qué bueno que hay un centro de estudios en la UNAM que estudia todo esto. Pues muchas gracias por tus respuestas. Yo quiero aprovechar un poquito menos de volumen, aprovechar para transmitirles algunos de los mensajes que en redes nos están haciendo el favor de comentar. Ameyatsin Ortiz, Robles Luca, el Archivo Histórico de la UNAM. Hay muchísimas felicitaciones, mucho interés por la información que están compartiendo, mucho agradecimiento también a quienes lo organizaron, al CUEC. Entonces, bueno, les agradecemos mucho. Y hay una pregunta de Evangelina Maya, que ella pregunta: ¿por qué creen que una vez terminada la conquista se decidió no construir catedral arriba del Templo Mayor? Pues tiene que ver con algo muy sencillo, no era plana.
O sea, donde estamos en Templo Mayor, y lo vemos ahorita, era una lomita. Yo nací el año que se descubrió Templo. O sea, para la gente joven, Templo siempre ha estado ahí. Pero todos los que son más grandes que yo se acordarán que ahí pasaba una... O sea, para mí se me hace increíble que haya pasado una calle encima, ¿no? Yo decía, ¿cómo no pudieron darse cuenta que ahí estaba Templo Mayor? Porque además también no sabíamos dónde estaba el Templo Mayor. La apuesta original era que estaba abajo de Catedral y así se mantuvo durante más de 200 años la idea. De hecho, había muchas hipótesis a inicios del siglo XX de dónde estaba. Y había arqueólogos que apostaban por Catedral, que apostaban por donde ahora está, por donde está el Centro Cultural España, donde está Palacio Nacional, y había otros poquitos que decían que está donde estamos actualmente. Entonces, hasta que no sale la Coyolxauhqui y comenzamos a hacer esta gran excavación, no supimos realmente dónde estaba. Entonces, sí había idea de que podía estar debajo de Catedral, como en otras centros históricos de nuestro país. Pero una de las razones es que precisamente desmontar toda esa mole de piedra, pues no había. Y eso también les costó mucho trabajo en Europa, me lo ha platicado mucho Raúl con las excavaciones. Hubo momentos en los que se cansaron de estar desmontando edificios y ya más bien pusieron una capa de cal y construyeron encima, ¿no? O hay esculturas que nada más aventaron al lago esperando que se hundieran porque era demasiado. Y el Templo Mayor pues, siempre quedó como un montecito. Entonces, arquitectónicamente era muy difícil poner una cosa, o sea, nivelar un terreno pues era mucho más caro, mejor pues mueves un poquito más allá la catedral. Tampoco era una cosa... De pronto las cuestiones técnicas nos ayudan a entender más las cosas, no tiene que ver con una cosmovisión así de... Ajá, sí. Muchísimas gracias. Sí, siempre pensamos que hay un significado oculto y a veces tiene que ver más con lo práctico, ¿no? No sé si alguien más quiera hacer una pregunta en redes. Más bien lo que nos comparten son una serie de felicitaciones, de saludos, de agradecimientos. Entonces, bueno, pues los transmito. Ya después tendrán oportunidad de revisarlos y saludar a quienes deban saludar. Aquí hay una pregunta más. Buenas tardes. Escuchamos mucho de la ciudad, de las diferentes teorías o versiones de la fundación, de dónde venían, todo esto. Y también, desde luego, mucho de la llegada de Cortés, todo el proceso de conquista, de lo que ya era la ciudad. Pero todo ese proceso, a partir de que llegan los aztecas, ocupan este islote, este pedazo de tierra en medio del lago, y se va formando, porque pues estamos hablando de 200 y pico de años en que tiene todo este crecimiento, además con un apoyo de conocimiento social, porque tenían escuelas, tenían una organización religiosa muy importante, no se diga militar, que es a base de lo que hicieron su gran imperio. Se tiene más noción de todo ese proceso, juntaron a más gente de los alrededores para construir estos grandes templos, en fin. Porque a mí me parece que en tan poco tiempo pues, lograron unas cosas sensacionales, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en todo ese tiempo, antes de que llegara Cortés? ¿Qué tanta información se tiene? ¿Cómo los arquitectos pudieron trazar la ciudad, pudieron hacer todo esto? A mí me parece muy importante, muy interesante todo ese proceso, ¿no? De urbanización, formación. No tenemos tanta información, precisamente, a diferencia de Teotihuacán, Chichén, Tajín, que son unas cosas preciosas y grandotas, pues acá estamos en un huevito, ¿no? Porque la ciudad está encima. Entonces, ha sido muy difícil para nosotros poder identificar estos procesos históricos arqueológicamente. Tenemos a las fuentes que nos han ayudado muchísimo, porque sí nos dan mucha información
clave. Por ejemplo, sabemos que hubo una rebelión a la mitad de esta historia, o un poquito antes, en 1400 y cachito, donde hay un cambio de gobierno y entonces eso provoca que haya una modificación social muy importante en Tenochtitlan. Pero evidencia física de ese momento, por ejemplo, pues no la hemos encontrado, ¿no? Porque les digo, es muy difícil excavar en la ciudad. Lo que sí sabemos, y qué bien lo menciona, es que en 200 años, como que ya tenían mucha claridad ellos de hacia dónde iban y qué querían. Y tiene que ver con la religión. Por ahí Harari es un filósofo, historiador israelita, nos dice que el elemento que nos ayuda a los seres humanos para podernos organizar en obras colectivas de gran envergadura es la religión. Es el único que nos ha logrado cohesionar para poder hacer cosas así, grandotas y bonitas. Y si algo los caracterizaba, además de ser muy buenos militares, era que tenían un fervor religioso, pero increíble. Entonces ellos sí tenían mucha claridad de aquí va a ser el centro, para acá, para allá, para acá y para allá. No te puedes salir de ese guión. A diferencia de nosotros, por ejemplo, en 50 años, la ciudad como ha crecido, increíble, ¿no? Y además toda chueca, ¿no? Entonces de pronto sale una calle por acá, otra por allá, luego ya se acordaron que no, que mejor era por acá, entonces abrimos un triangulito y luego mejor lo cerramos. O sea, de pronto las ciudades como que pierden el orden. Y esta ciudad creció muy rápido, pero muy ordenada. Y tenemos planos, el famoso plano de Maguey, que está en la Biblioteca Nacional, donde se ve perfectamente bien, ordenadito todo. Y tiene que ver no solo con un gobierno, porque de pronto pensamos que el gobierno resuelve todo, ¿no? Entonces, un gobierno fuerte que sí no te deja andar haciendo chinampas donde quieras, pero también una cosmovisión única que nos ayuda a decir, no, las chinampas son así, no la puede ser ni triangular, ni en círculo, no, es rectangular y tiene que quedar con la de tu vecino y con la de acá, con la de allá y con la de allá, que también tiene que ver mucho con esta idea muy diferente a la occidental, que sí compartimos con Oriente, de que formamos parte de un conjunto, que no somos estos héroes individuales, que todo lo hacemos solitos y que no, aquí formas parte de un conjunto, no te puedes salir del guión tan fácilmente y tienes una responsabilidad con tus vecinos. Eso también es bien interesante. Qué bonita pregunta. Muchas gracias. Raúl, ¿quisieras hacer un último comentario antes de que proceda al cierre? Bueno, pues estaba escuchando la importancia de Tenochtitlan, ¿no? Me estaba imaginando si la ciudad hubiera crecido más, Tenochtitlan seguramente su crecimiento seguiría con el mismo orden, ¿no? O sea, y hoy pues la ciudad es distinta, ¿no? Hay mucho desorden, mucho crecimiento y mucho desorden, ¿no? Esa es la realidad. Y entonces, ¿cómo poner orden en el caos? Ese es el gran reto. Pues únicamente que Tenochtitlan sigue existiendo, ahí están los vestigios, una ciudad que se construyó con mucho esfuerzo, yo me imagino que era todo un proyecto desde un inicio de fundación de la ciudad y de crecimiento y de desarrollo y de control de otros pueblos, ¿no? Así inició, y sobre todo fue durante el gobierno de Izcóatl, cuando que se liberan de los tepanecas de Azcapotzalco, cuando en realidad viene el impulso, el desarrollo y el crecimiento, ¿no?, de la ciudad. Y seguramente mucha gente participó, los mismos mexicas en la construcción de los templos, pero también de otros pueblos que tuvieron que pagar tributo, que fueron traídos para engrandecer estos templos, ¿no? Entonces eso fue el imperio mexica, ¿no? Y que pues ha habido mucho esfuerzo, mucho trabajo. Esa es la verdad, mucho trabajo dentro del lago. Y posteriormente igual, ya en época virreinal, con las grandes inundaciones, la inundación de 1629, y que vino todo un proceso que casi desaparece la ciudad, que tuvieron que traer materiales de relleno para levantar los niveles, para tratar de evitar las inundaciones. Entonces es increíble, en las excavaciones en 3-4 metros
de profundidad, encontrar rellenos de material que trajeron del exterior para ir ganando altura. Entonces, es muchísimo material, ¿no? Que muchas veces uno dice, ¿cómo le hicieron para traer todo esto? ¿Verdad? Pero fue con ese fin de elevar los niveles para tratar de evitar las inundaciones. Y bueno, pues eso es lo que así lo veo, y pues seguí trabajando en este gran esfuerzo que es una ciudad viva, y también con la traza urbana, con la funcionalidad de la ciudad, y por otro lado nosotros tratando de proteger el patrimonio, y creo que todo esto es importante, y ya lo comentaba Patti, uniéndonos podemos hacerlo, porque es lo que tenemos que entender, que estamos viviendo en este punto, en este lugar, y en el que inciden muchas cosas, y que todos son muy importantes, tanto lo arqueológico como lo demás, ¿no? Y que hay que proteger esta ciudad. Sí, una ciudad viva y con un centro histórico que es patrimonio de la humanidad, ¿no? Con una cantidad de riqueza material e inmaterial, que de alguna manera es nuestro centro, es lo que nos conforma con la identidad, ¿no? Por eso en un momento dado nosotros decíamos que en el centro está Palacio eran las nuevas casas de Moctezuma, y de alguna manera es el espacio de todos los mexicanos, ¿no? Estamos en un lugar pleno de riqueza, y por eso también nuestra exposición le quisimos dar este tinte de crisol de diversidades. Y en su momento Carlos Fuentes lo dice de una forma muy bonita, dice, con la mezcla de estas dos sangres se crea una nueva arquitectura de la sangre, con un mestizaje en el que ya no es que dejemos de ser algo para pasar a ser algo diferente, sino que nos fundimos en una nueva raza, por así decirlo. Y creo que hoy en día afortunadamente ya hay unos procesos, y hay legislación, y hay todo una fortaleza en torno al patrimonio inmaterial. Empezamos con el patrimonio material, de hecho la Convención del 72 nos denota desde hace cuánto estamos preocupados por lo que son las creaciones hechas por nuestros antepasados. Afortunadamente en el 2000 se da ya la Convención del Patrimonio Inmaterial, que ahora nos hace entender que no hay patrimonio material que pueda ser comprensible sin todos los procesos de conocimiento de patrimonio inmaterial que vienen dadas de ellos de manera intangible, ¿no? Entonces yo les agradezco muchísimo el día de hoy, ha sido muy enriquecedor este conversatorio. Creo que es mucho más bonito lograr en un momento dado sin tener que pasar transparencias. A veces tal vez alguien dice, híjole, nos faltaron fotos, pero no, eso lo podemos ver en el periódico, en todos lados. Creo que lo enriquecedor es el poder platicar, el poder tener todo este discurso. Les digo, una probadita que nos deja con un muy buen sabor de boca. Les agradecemos muchísimo el habernos acompañado y el haber aceptado estar con nosotros el día de hoy, y les agradecemos mucho a todos ustedes, los que están presentes con nosotros, a todos los que están en línea con nosotros, por acompañarnos como siempre en un evento más de estos 30 años de aniversario de nuestro programa universitario y de eventos dentro del seminario La Ciudad y sus Patrimonios. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Gracias.